WhatsApp 3764 1457 98. 9 de la mañana, 42 minutos, y por supuesto que en vivo por Facebook también. Bueno, más invitadas, en este caso, mujeres. ¿No saben lo que es la radio? En este momento, mucho perfume de mujer. Bueno, Mariana Barbita es presidenta de AMPA. AMPA es Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina. Es abogada penalista y feminista. Y está Norma Graciela Chiaparrone, abogada y feminista también, o sea que un gustazo, ¿eh? ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, Gracias. La verdad que un placer estar aquí. Posadas nos ha recibido Bien. bárbaro, y con muchas expectativas y ganas de ver qué pasa hoy a la tarde. Hoy a la tarde, sí. Voy a hacer la invitación ya para que desde el Vamos tengamos el anzuelo para lo que va a estar pasando hoy a las 6 de la tarde, allí en el Hotel Urbano. Bueno, justamente será una charla abierta, ¿sí? Con quienes nos visitan en este momento, un poco, obviamente, con el hashtag y bajo contra la violencia juntas. Bueno, esto estará sucediendo hoy a las 6 de la tarde. Antes tenemos como un anticipo, una previa, podemos ya empezar a conocer lo que va a estar pasando hoy. ¿Por qué es importante que haya un abordaje de lo que es el derecho penal con una perspectiva de género? ¿Qué es lo que está pasando para que sea necesario hablar de esto? Bueno, mira, en principio hay que tener claridad que estamos viviendo un mundo de una desigualdad estructural tremenda entre varones y mujeres. Esta es la primera cuestión que hay que marcar, y esa desigualdad estructural es histórica. En el marco de esa desigualdad, las mujeres, por ejemplo, abogadas penalistas, quedamos en esta situación de desigualdad porque el derecho penal siempre ha sido pensado para varones. Las cárceles son pensadas para varones. Uno llega a tribunales y encuentra que quien ejerce derecho penal es un varón. Y cuando aparecemos nosotras en escena, la justicia empieza como a desarmarse. Es más, las históricas abogadas, las primeras abogadas, tenían que casi disfrazarse de hombre. Lo digo en estos términos para que pudiesen ser identificadas. Entonces, en este primer problema aparecemos nosotras marcando una línea de necesidad de perspectiva de género. Acá tenemos, perdón, una breve interrupción, ¿no? Por lo menos acá en nuestro mundo. Jueces penales varones y juezas de familia. De familia, sí. Claro. Como reservado por áreas. ¿No? Bueno, esto les cuento que la Corte, el mapa de género de la Corte... ¿Entonces así en todas partes? Es en todas partes. Les traje algunas estadísticas si quieren. Por ejemplo, en esta desigualdad estructural en la justicia internacional, tenemos, por ejemplo, en los países, Ecuador, en cuanto a ministras de la Corte, un 38% de mujeres contra un 62% de varones. ¿Esto qué significa? Que a nivel jerárquico, los mejores cargos siempre los tienen. Pero en los eso, varones. Misiones, acá el Superior Tribunal de Justicia Misionero tiene una particularidad. Son 9 miembros, 5 son mujeres. La mayoría son mujeres. Que creo que es un caso único en el país, me parece. Es muy, sí. Bueno, Sí. a ver, Hola. Por favor. Norma. Dos cuestiones, ¿no? Apoyando lo que dice acá la colega y amiga Barbita. En realidad, lo que le pasa a las mujeres que ejercen el derecho penal no es ni más ni menos que lo que nos pasa a las mujeres en todos lados. En realidad, estamos poniendo la mirada en un ámbito específico, que es el derecho penal y el desenvolvimiento de las mujeres, tanto como profesionales, cuanto en el tratamiento de las mujeres como víctimas, ¿sí? Y aún como victimarias. Entonces, cuando ella dice acá hay una, digamos, situación de desigualdad estructural, esto no es ni más ni menos que lo que venimos arrastrando desde hace siglos, que es esta situación donde la mitad de la humanidad, que somos las mujeres, somos discriminadas y no tenemos en la realidad de los hechos los mismos derechos que los hombres. Ahora, cuando usted me dice, acá tenemos un tribunal que tiene 5 mujeres sobre, digamos, con 4 varones. La realidad es que yo digo, a ver, yo digo dos cosas, del mismo modo que digo, la ley es necesaria, ¿sí?
cuando necesitamos tener leyes, pero es una condición necesaria, pero no suficiente. Claro. Para evitar la discriminación y para combatir la desigualdad. A mí, los números hablan, sí, es verdad, pero las estadísticas no necesariamente dan cuenta de cuál es la conformación del sujeto, en orden a las subjetividades, de aquellos que integran los órganos de gobierno. Si yo puedo tener muchas mujeres en muchos ámbitos, pero que no estén imbuidas de lo que sería la perspectiva de género, no le digo ya que sean feministas, sino que no tienen formación o capacitación. Deme algunos ejemplos, en género. por favor, cualquiera de las dos, Sí, te pregunto, cualquiera de ambas, de las dos, de por qué el derecho penal está masculinizado, digamos, o que no contempla en todo caso la realidad de las mujeres. La raíz tiene que ver con la palabra patriarcado. O sea, el patriarcado impacta en todos los ámbitos, un poco lo que decía Norma, es real, es a nivel estructural e histórico, pero justo el derecho penal, como ha sido tan esta rama tan fuerte y aparece, digamos, que los varones son los fuertes que podrían ejercer, en cambio las mujeres tienen que ir a las cárceles y las mujeres no pueden ir a las cárceles, entonces las abogadas se tienen que presentar ante la comisaría, ante el Poder Judicial, ante el servicio penitenciario en esta situación de desigualdad. Hay que romper esto, Gustavo, hay que romperlo porque yo soy profesora en la Universidad de Buenos Aires y entre otras universidades, y mis alumnas fascinadas terminan la materia de Derecho Penal, pero ¿qué me dicen? Profe, no voy a seguir ejerciendo derecho penal, tengo que hacer familia, porque en esta estructura, digamos, hegemónica y patriarcal, estamos destinadas a estos fueros como blandos, ¿no? Como más humanísticos, como, ¿no? Entonces, lo que pasa que, digamos, esta misma distribución de roles y de estereotipos que conforman ese núcleo duro del patriarcado, se ha venido reproduciendo a lo largo del tiempo y ha teñido a todas las instituciones. Entonces, en realidad, Mariana es más joven que yo, pero un poco, Norma, yo no mucho. jamás, graduada en la Universidad de Buenos Aires, jamás me presentaron ni una filósofa mujer, no hablemos de una filósofa feminista, ni una filósofa mujer, ni una politóloga mujer, ni de una jurista mujer. De hecho, ustedes sabrán que en realidad nosotros, antes de la corte que se integra en el gobierno del expresidente Kirchner, Argentina solamente había tenido una mujer ministra de la Corte Suprema y durante un gobierno de facto, Margarita Argúa. Entonces, cuando el presidente Kirchner dice, bueno, vamos ante también, digamos, un poco el clamor del movimiento de mujeres, vamos a integrar una corte donde haya una representación de género, produce un impacto muy importante. Lamentablemente la perdimos en el camino a Carmen Argibay, que realmente, digamos, era una de las nuestras. Desde que se fue Carmen, la Corte dejó de ser lo que era en lo que respecta a los temas de la mujer, y después no hubo interés de los demás presidentes que lo sucedieron, presidentas y presidentes que lo sucedieron. Ahora, cuando yo señalaba este tema de la edad, ¿por qué es importante? Porque recién ahora, y estamos en el año 2019, es de fin del año pasado, la Universidad de Buenos Aires adopta una resolución diciendo que, bueno, va a incorporar las cuestiones de género, la perspectiva de género en la carrera de Derecho, Claro. ¿sí?
y también esto se va a hacer extensivo a los concursos y demás. Vale decir, ¿por qué el derecho penal está masculinizado? Que fue hecho por los hombres. Nosotros tenemos un código penal de 1921, o sea, del siglo pasado, donde las mujeres ni siquiera votábamos. Entonces, más allá de las reformas que hubieran podido tener ese código, en realidad nosotras vivimos en un mundo gobernado por hombres, con leyes hechas por los hombres, con mirada masculina y aplicada, aun cuando en algunos casos las apliquen mujeres, digamos, sin la perspectiva de género. Sin perspectiva de género, es decir, con los roles y estereotipos masculinos. ¿Admiten que se ha avanzado algo en los últimos años? Sí, la veo un poco así como muy... No, yo voy a poner una cuota de optimismo. A ver, con realidad también, Gustavo. Por supuesto, porque siempre, el optimismo siempre. está muy bien y nos realista. Invita, claro, nos invita y uno quiere seguir con estas energías. Pero la verdad es que la situación de a poco es muy lenta y nosotras como mujeres lo vivimos en carne propia. Esa es la realidad. Y en relación a esto, digamos, del Código Penal, el Código Penal claramente ha sido creado por varones y en particular, por ejemplo, con los delitos sexuales. O sea, el tema aquí que también nos va a interesar hoy tratar de discutir, tiene que ver un poco con Por ejemplo, a ver, sí. Claro, con el problema concreto de las niñas madres en misiones. Ese fue un tema, lo voy a decir ahora. Sí, Norma, sí. Nos largamos por favor, díganlo, porque aparte hemos ciudadanía. estado hablando de esto en la última semana. Así que sí. Buenísimo, porque la verdad que es el tema que nosotros vamos a trabajar hoy a la tarde desde las distintas miradas, porque la verdad que nos han invitado, digamos, muy amablemente. Una, en el caso de una niña puntualmente, tenía 11 años cuando fue violada, tiene 12 apenas cumplidos y está, cruzando su embarazo. Gemelos. Exactamente. Bueno, respecto a este punto, primero aclarar que el derecho penal tiene, o sea, un código penal, nuestro código penal de 1921, que estipula distintos casos de abusos sexuales. Hay un abuso sexual simple, hay un abuso sexual gravemente ultrajante y hay un abuso sexual con acceso carnal. ¿Bien? Para el código penal, las niñas menores de 13 años de ningún modo pueden prestar consentimiento válido. Siempre es abuso. Siempre es abuso. Y esto lo estipula el código, que es una presunción, dice de iure, que no admite prueba en contrario. ¿Estamos? Entonces ya con esa limitación, el legislador y la legisladora decidió, a través del código penal, determinar esto. 13 años. Menores de 13 años, no hay discusión respecto del consentimiento de ningún modo. Después uno puede flexibilizar esto, pero la realidad y el mensaje es, menores de 13 no pueden consentir ningún tipo de abuso. Bien. Abuso es tocamientos, rozamientos en partes pudendas y el acceso carnal. Acceso carnal, ¿qué significa? Con el miembro peniano, perdón por la hora de la mañana, pero hay que hablar las cosas claramente, o con objetos. Y esto también es violación. Entonces, tú traje ahí también unas estadísticas que en la provincia, por ejemplo, de aquí, alrededor del 22% de los nacimientos que se registraron por año son de hijos de mamás menores de 19 años. Así es, la tasa de embarazo adolescente es muy alta. Esa foto es tremenda. En algunos distritos la cifra supera el 28%. Y unos 200 corresponden justamente a unas chicas abusadas entre 9 y 14 años. Esta cuestión, que es la que vamos a trabajar, tiene un montón de aristas y hay que abordarlas desde distintos lugares. Bien. El derecho penal, en general, no resuelve los conflictos, y yo soy muy clara en esto. El derecho penal no resuelve el conflicto del patriarcado ni de los abusos sexuales, pero es importantísimo e imperioso que el Poder Judicial accione, que el Poder Judicial escuche a las víctimas, dándole el derecho, obviamente, de defensa a quien está como imputado, como acusado, ¿bien? Pero no puede desoír a la víctima. Y aquí nosotros también le hemos traído, ustedes saben que en el 2017 surgió una ley de, digamos, protección a las víctimas que justamente reconoce el derecho de todas víctimas a acceder a la justicia, a ser oídas, a presentarse en el expediente. Y eso requiere que el Ministerio Público Fiscal las escuche.
Sí, cuando usted preguntaba, en buena medida le está respondiendo la doctora Barbita, si reconocíamos o no algunos avances en los últimos años, bueno, yo le voy a decir, ¿qué se entiende por avances? Se entiende por avances dictar leyes sin presupuesto, o sea, leyes que después no se pueden aplicar, dar acuerdos para convenciones y tratados que después nadie conoce, ni se ponen en ejecución. ¿A qué llamamos verdaderamente avances? Avances es haber tenido el cupo femenino, y bueno, sí, en aquel momento el cupo femenino, hablo de la década del 90 en nuestro país, fue un avance importante. Lamentablemente, como los partidos políticos están, digamos, absolutamente controlados por hombres, en buena medida el cupo femenino fue muy difícil para las mujeres, para que las mujeres que verdaderamente tenían una trayectoria política, un trabajo territorial, digamos, acceder a integrar las listas merced al tema del cupo. Ahora tenemos la ley de la paridad. También hemos visto, pero entonces cuando usted me pregunta, bueno, ¿hay avances? Yo digo, bueno, sí, tenemos algunos avances legislativos, pero después tenemos que ver, como quien dice, en la cancha se ven los pingos. Entonces, si yo tengo que la mitad de la lista que corresponde a las mujeres son pariente de fulano, de mengano, la esposa de la cuñada de no sé quién, la hermana, la hija, digamos, hay una cooptación que en realidad anula o inhibe la efectividad real de la ley. No, para nada, no, pero la verdad que hay una pregunta que quiero hacer, yo entiendo perfectamente el argumento, pero mi pregunta es, culturalmente, porque en realidad las leyes vienen, y esto lo saben ustedes mejor que yo, las leyes vienen siempre después. Primero cambia la cultura, aparece la necesidad, la conciencia, y después viene la ley. Por lo menos, pregunto si culturalmente hemos avanzado o no, digamos, si nuestro país es diferente o no de lo que era hace 10, 15 años, en ese sentido, como para que ahora podamos ponernos a trabajar en serio, digamos, en superar algunas cuestiones. Por supuesto que, insisto, el mensaje alentador es importante, hay modificaciones, hay cambios, las mujeres hemos tomado el territorio, hemos tomado las calles. Ni una menos fue una manifestación brutal, increíble de esto, de la necesidad de reclamar nuestros derechos que vienen desde pedir que la fiscalía nos acepte o que en la comisaría nos tomen la denuncia y no nos digan, no, ¿sabes qué, mami? Como dicen, volvete a la comisaría, escúchame, esto es una cuestión privada, ¿por qué no te bajás la pollera? ¿Por qué viniste? Bueno, estas cuestiones que son estereotipos, claro, frente a eso nosotros salimos a la calle a decir. Ahora, las leyes son construcciones, obviamente, con intereses, con política. Mañana, Norma, imagino, o me van a decir ustedes, existen en los juzgados penales a nivel, no sé si nacional, y en relación a la atención de los casos con perspectiva de género, si hay capacitaciones obligatorias para los que están, ¿no? A los integrantes de las dependencias, y si después de las capacitaciones, si hay un protocolo, si se cumple, hay un monitoreo. Claro. A ver, la Corte a nivel nacional, obviamente, con Carmen Argibay a la cabeza, empezó a trabajar la capacitación del Poder Judicial. Pero ¿qué pasa? Muchas veces están, digamos, dirigidos, y estos cursos se supone a todos los magistrados y las magistradas. ¿Y qué hacen los jueces? Mandan a las empleadas. Entonces ya arrancamos mal, porque quienes deciden... A esto voy, porque por ahí muchas veces uno escucha que se acerca, ¿no? Una persona y le dicen, pero la atiende esto, ¿no? Por ahí una persona en la previa, en mesa de entrada, o quien sea, y no están capacitados o no están preparados para atender estos casos con perspectiva de género, y le dice, ¿por qué no lo dejaste antes si no querías que digo? Le voy a decir, le voy a dar un ejemplo. Sí. Le voy a dar un ejemplo actual
Esto, primero que esto es así como lo dice la doctora Barbita. Por ejemplo, yo soy replicadora de la Corte, me capacité en la Corte. Los jueces, los magistrados en general y magistradas no van a los cursos de capacitación, y mucho menos aquellos que tienen que ver con la sensibilización al género. Lo que quiero decir es que si usted me pregunta a mí qué haría con el Poder Judicial hoy, digamos, yo tomaría una decisión así, tipo Robespierre. Yo intervengo el Poder Judicial. Pero yo, digamos, desde una perspectiva de los derechos humanos de las mujeres y los niños, en el aquí y ahora, con lo que está pasando, con los femicidios, con los abusos, con la trata de mujeres, con el proxenetismo, con el alquiler de los vientres, con la pornografía, la pederastia, el incesto. Digamos, sí, no tenemos un poder judicial que realmente use las herramientas que tiene a su alcance el poder judicial. Poder ejecutivo, digamos, como poder administrador, tiene lo suyo, y el poder legislativo también. Bueno, no quedaría otra que decir, bueno, señores, ustedes toman la Constitución in totum, esto es, la Constitución más los tratados y convenciones internacionales que hemos incorporado con la reforma del 96, porque estamos hablando del 96, o sea, ¿cuántos años han pasado desde la reforma que nosotros tenemos incorporado lo que es el derecho de los tratados, el derecho convencional, donde Argentina además ha sido condenada internacionalesperar por el incumplimiento de sus deberes de cuidado, de diligencia y demás? Bueno, ¿cuánto más vamos a esperar? Yo, por lo menos. Perfecto. Que ya no litigo y, digamos, no tengo que soportar, como la doctora, el maltrato en ningún tribunal. Lo que digo es que el momento es ahora. Bien. Creo que esta charla es una muy buena muestra de lo que va a ser esta tarde, ¿no? El momento es ahora. Y le voy a decir, pero le voy a decir otra cosa más. En realidad, nosotros estamos viviendo en este momento, acá, en otros países en el mundo, en realidad estamos viviendo lo que, digamos, desde el feminismo se ha dado en llamar la cuarta ola, que es una tremenda reacción patriarcal, donde fundamentalmente lo que se visibiliza es esta violencia sexual que incluye no solamente los ataques sexuales, los abusos, incluye también, como yo le decía, el tema de la pornografía, que que educa a nuestros niños y niñas y a los adolescentes. Y entonces, digo, todo eso, incluidos los vientres de alquiler, porque todo esto, digamos, tiene que ver con una reacción que viene dada por el sistema neoliberal capitalista, ¿no? Es decir, digamos, entramos en un mercadeo donde todo se compra y se vende. Clarísimo, ¿sí? Clarísimo. Y nosotros lo que decimos, digamos, desde este lugar, por lo menos en el que estoy yo, pequeño, pero que cuando me convocan digo lo que realmente pienso, porque digo, quiero ser siempre fiel a mis principios. El momento es ahora, no se puede seguir esperando. Entonces, si tenemos una ley, por ejemplo, de trata, que logramos, pero de manera incansable, trabajando en el Congreso Nacional, pero no hay recursos. Entonces, si usted me saca una ley y no me da la plata, todos sabemos qué es lo que sucede. Y el problema es que nunca hay plata para las mujeres.
ni nunca hay plata para los niños y las niñas. Entonces yo hoy, porque me lo olvidé, tuve una serie de trastornos con el equipaje, me fui a la librería jurídica a comprarme la Constitución con los tratados. Existe la obligatoriedad que cada uno de estos tratados, por ejemplo, en especial la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de Belén do Pará, que es el Estatuto contra la Violencia a nivel americano, de su difusión. Mire, digamos, no yo, que soy del siglo pasado, pero tengo un hijo adolescente. Mi hijo jamás vino a casa con un ejemplar de la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, Norma... Esto dice perdón, algo. Sí. Está bien. Interrumpo solo porque estamos en el Ya final estamos ya estamos fuera de... Esto es un anticipo de lo que Pero, vamos a hacer. a ver, A hay las que 6 seguir de esta la tarde. Esto sigue esta tarde, digamos. 6 de la tarde ahí en el Hotel Urbano, es una charla abierta. Te hace unas preguntas. Y usted contesta. Hay que Hace unas bancarse la preguntas. respuesta después. Gustavo, yo quiero Sí, solamente por favor. agradecer, obviamente, Sí, a sí. quienes organizan este espacio contra la violencia juntas, María Lozada, a quien aprecio. Ahí está Mi María, amiga sí, está ahí sí. presente, Silvia Risco, Silvia Rojas, Tiki Marquesini, en fin, todo un espacio de mujeres increíbles que nos han convocado y que nos permiten Bien. estos minutos para la discusión. Gustavo, ¿vas a venir esta tarde? Por supuesto Ay, que te sí. quiero ver. Después de lo que Gustavo. escuché, es que a mí me parece excelente esto. O sea, pero de verdad. O sea, Para no- trabajarlo, Gustavo, para empezar Pero por el amor escuchar. de Dios, nosotros en la radio venimos desde hace años. Y tenemos también un rol Trabajando. de responsabilidad. Lo venimos trabajando, Desde o sea, la comunicación. Sí. Conocemos la que se responsabilidad dice que cómo. tenemos en estas cuestiones. Somos Ujú. muy importantes en abordar este tipo de cosas. Desde el momento en que damos una noticia, cuando hay un femicidio, cómo la damos, qué Ujú. decimos, cómo lo decimos, Bien, muy desde bien. ahí Sí. hasta los debates que son obviamente necesarios en toda sociedad. Así que bienvenido Sí, esto, rol de de, verdad. bueno, gracias. Sí, acá las amigas que nos han invitado creo que han tenido, no por esta invitación, sino por el hecho de agruparse, una iniciativa, un desafío Bien. importante. El rol de los medios de comunicación es muy Seguro. importante. Bien. Y esperamos que sea un espacio Va a haber mucha gente hoy. abierto para Va a escuchar desbordar. Va a desbordar. todas las voces. ¿no? Muy bien. Todas las Gracias. Muchísimas Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Todos los aires se concentran en esta estación. Somos